Llegamos en esta clase al comienzo de la tercera y última sección en el Evangelio de Mateo. El reino ofrecido, 1.1, 11.1, y Mateo demostrando cómo en 5 diferentes formas no quedaba ninguna duda de quién era él. 11.2 al 12.45, el fracaso de Israel, el reino rechazado, Israel descalificado y todo lo que pierden a causa de su rechazo. Pero al llegar al 12.46 nos encontramos con la última parte. Ya no hay ofertas del reino, por eso esta parte la hemos titulado el reino pospuesto o el reino postergado. Y la iglesia revelada. La iglesia no va a nacer hasta el día de Pentecostés. Sin embargo, en esta porción, capítulo 16, el Señor habla de que va a edificar su iglesia. Por eso decimos la iglesia revelada. La sección comienza con los últimos versículos del capítulo 12 y es muy interesante observar lo que allí ocurre. Dice el versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, señalándolos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Tenemos que entender bien esta porción. ¿Qué ocurre? El Señor estaba enemistado con su madre y sus hermanos. ¿Estaba por alguna razón enojado con ellos y no quería tener relación con ellos? Claro que no. Claro que no. Pero el Señor está mostrando cómo a causa del rechazo de Israel, la relación del hombre con él, el hombre con Dios, estaría dada sobre diferentes bases. Puede usted recordar que en el capítulo 10, cuando el Señor envía a los 12, ¿qué les dice? No tenían que ir por camino de gentiles, ni siquiera por ciudades samaritanos, que eran un poco judíos, en parte judíos. Tenían que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era una cuestión de sangre. Era una cuestión de sangre. ¿Era judío? Vaya. ¿Era judío? Vayan, prediquen. El mensaje es para ellos. A causa de su rechazo, el Señor ahora muestra que la relación entre el hombre y Dios no tiene que ver con sangre, sino con una actitud del corazón. Por eso el Señor dice, mi madre y mis hermanos. Él está mostrando que a causa de una actitud correcta del corazón se establece un vínculo de familia. El hombre entra a formar parte de la familia de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Estas son algunas consecuencias que vemos del rechazo de Israel. Israel descalificada. Y entonces Dios ahora no mira, en la persona de Jesús, no mira la sangre. No mira si son parte de la nación de Israel. Mira el corazón, esa disposición, ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Y de esa forma entramos al capítulo 13. Dice que en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. La palabra parábolas tiene la misma raíz de nuestra palabra paralelas. Si definimos el concepto de paralela, son dos líneas que se unen en el infinito, porque siempre que las podemos ver, están separadas por la misma distancia. Son paralelas. Bueno, una parábola era un relato en el cual se tomaba una verdad, o mejor dicho, un acontecimiento muy común de la vida diaria. La primera parábola que vamos a encontrar es la parábola del sembrador. Bueno, era muy común para ellos ver quizá en la ladera de una montaña aquel sembrador que iba con una gran cantidad de semillas y las iba tirando. Ese cuadro era muy familiar. Y el Señor va a tomar ese cuadro
y en una forma paralela hay una verdad espiritual, una verdad escondida. O sea que la gente iba a escuchar y quizá pensaba que entendió, pero no iban a entender. Los discípulos iban a entender porque el Señor va a explicar esas parábolas. Nosotros tenemos el registro, en este capítulo donde hay 7 parábolas, el registro de la explicación que el Señor da de las 2 primeras, pero dice la Escritura que el Señor le explicaba a los discípulos. No tenemos el registro, pero el Señor se las explicó. Entonces, fíjense, en el versículo 10 le preguntan los discípulos, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Ven? Las parábolas van a describir un periodo que el Señor denomina los misterios del reino de los cielos. Versículo 13, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Y aquí va a citar Isaías capítulo 6. Nuevamente, una vez más, Mateo va a citar el Antiguo Testamento, donde dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Estaban allí escuchando las parábolas y, por ejemplo, en el caso de la parábola del sembrador, posiblemente algunos habrán dicho, yo también cuando salgo a sembrar, tiro la semilla y a veces no tomo mucho cuidado porque estoy preocupado en terminar rápido y a veces tiro acá, tiro allá y esa semilla no produce, se muere, solamente la que cae en una buena tierra es la que produce. La próxima vez quizá voy a tardar el doble, pero voy a tirar la semilla donde tiene que caer. Quizá algunos salieron con esta conclusión del relato del Señor. Era un relato que tenía mucha más enseñanza que ese superficial, por supuesto. El Señor le preguntan, ¿por qué hablas por parábolas? Porque ellos no van a entender de lo que yo estoy hablando, pero para ustedes sí. Entonces, ¿cuáles son las parábolas? Dice, versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Los misterios del reino de los cielos. Es importante que tengamos bien claro este concepto de los misterios. En primer lugar, ¿qué es un misterio? Bueno, esta vez, en esta oportunidad de este pasaje, es la primera vez que aparece la palabra misterio. Pero la realidad es que a lo largo del Nuevo Testamento hay 11 menciones, 11 oportunidades donde aparece la palabra misterio. Yo se los voy a citar. En este pasaje, el misterio del reino de los cielos. En Romanos 11:25, el misterio del endurecimiento de Israel en esta era. 1 Corintios 15:51, el misterio del arrebatamiento de los santos. Efesios 3, primeros 12 versículos, el misterio de la iglesia como un cuerpo donde hay judíos y gentiles. Efesios capítulo 5, el misterio de la iglesia como esposa de Cristo. Colosenses 1:27, el misterio de Cristo viviendo en nosotros. Colosenses 2:2, el misterio de Dios en Cristo. 1 Timoteo 3:16, el misterio del proceso por el cual la imagen de Dios se restaura en el hombre. 2 Tesalonicenses 2:7, el misterio de iniquidad. Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas. Y Apocalipsis 17:5, el misterio de Babilonia. Entonces, diferentes usos para la palabra misterio. Pero, ¿qué es un misterio? Alguien puede decir, estoy leyendo un libro de misterio. Y utiliza la palabra misterio como sinónimo de suspenso. Vi una película de misterio. Hasta el último minuto no se supo que el asesino era el mayordomo. En la Biblia
la palabra misterio no tiene ese sentido. No tiene ese sentido. Voy a citar para ustedes lo que algunos buenos maestros nos dicen al respecto. Por ejemplo, Evis Carballosa dice así: se usa en el Nuevo Testamento la palabra misterio de manera uniforme con relación a información que no se podría conocer a no ser que Dios la revele. ¿Ven? Información imposible de conocer si uno no tiene la información de parte de Dios, la revelación de parte de Dios. En Mateo 13, el Señor está dando a conocer a sus discípulos aspectos del reino que hasta entonces no habían sido revelados. Samuel Pérez Millos lo explica de esta forma: misterio es una revelación que Dios da de sí mismo o de su programa, que se conoce por esa manifestación, pero que en amplitud no había sido revelada antes. O sea, siempre está hablando de algo desconocido que de pronto se está revelando. Y Warren Wiersbe dice: en el Nuevo Testamento, un misterio es una verdad espiritual que se entendía solo por revelación divina. Era un secreto sagrado conocido solo por los iniciados que aprendían del Señor y le obedecían. Entonces, misterio, ¿qué es? Es de pronto que Dios da a conocer, revela una verdad desconocida, una verdad que si no hubiese sido porque Dios la revela, nadie la podría conocer. Ahora, cuando pensamos en el reino de los cielos, fíjense que acá el Señor le dice: a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Cómo misterio? Si misterio es una verdad que se da a conocer y era oculta hasta ese momento, ¿cómo el Señor habla de los misterios del reino cuando sobre el reino se ha hablado mucho? Y es cierto. Si yo voy al Antiguo Testamento, voy a encontrar muchas profecías, muchos anuncios respecto a la llegada del Mesías, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, cuando los magos preguntaron dónde iban a ser el Mesías, rapidito le dijeron: en Miqueas, en Belén, así lo dice Miqueas. Y así muchos datos. Datos sobre el Mesías sufriendo, datos sobre el Mesías reinando, datos de cómo sería el reino milenial, características, especialmente Isaías en sus últimos capítulos da mucha información. Pero lo que era desconocido en relación al reino era el hecho de este rechazo que habría de parte de la nación de Israel. O sea, no era desconocido que el reino un día sería ofrecido, que un día aparecería la voz en el desierto, que un día aparecería el Mesías enviado del cielo. Todo eso no era misterio, estaba bien sabido, no era una verdad oculta. No, había sido revelada siglos atrás. ¿Cómo sería ese reino al establecerse? Tampoco es un misterio, porque había sido revelada. Lo que es un misterio, lo que constituye un misterio es que tras ese tiempo de oferta habría de parte de Israel un rechazo tal que abriría un paréntesis, un tiempo, un paréntesis que se habrá de cerrar cuando el Señor venga en su segunda venida y establezca su reino. Este tiempo, que es el cual nosotros estamos viviendo, era desconocido. Por eso el Señor les llama los misterios del reino de los cielos. Estas 7 parábolas tienen que ver con ese periodo que era hasta este entonces desconocido. ¿Qué pasa con el reino ahora que Israel lo rechazó? ¿Queda cancelado? ¿Israel queda definitivamente a un lado? ¿La iglesia ha de sustituir a Israel? No, no es así. Pero sí, el rechazo abrió un paréntesis que se habrá de cerrar cuando Cristo venga. De este paréntesis, los profetas no hablaron. Las profecías no hablaron. Era una verdad desconocida y es una verdad que ahora el Señor, a través de estas 7 parábolas, va a mostrar a sus discípulos.
como ya hemos dicho antes, estas revelaciones en las parábolas serían ocultas para la gente que estaban allí escuchando, porque ya el tiempo de mensajes, de milagros había pasado, pero sí era un tiempo para instruir a sus discípulos. Y entonces aquí vamos a tener 7 parábolas. La parábola del sembrador en primer lugar, el trigo y la cizaña en segundo lugar, después sigue la parábola de mostaza, la de levadura, la del tesoro escondido, la de la perla de gran precio, para concluir con la parábola de la red. Las primeras 2 parábolas tienen una explicación de parte del Señor, entonces no son complicadas. Las otras tienen varias explicaciones. Algunos entienden que el Señor está queriendo enseñar una cosa y otros otra cosa. Bueno, entonces eso podríamos decir es inevitable. ¿Cuál es la primera parábola? La parábola del sembrador. Dice el versículo 3. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oído, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien, esta es la parábola. El cuadro es muy sencillo. Un sembrador que sale a sembrar, ellos tenían así como un delantal, donde colocaban ahí la semilla, con una mano sostenía el delantal, en esa profundidad que se generaba, se colocaba la semilla y el sembrador tomaba, se llenaba su puño de semillas y las arrojaba. Iba arrojando. Y cualquiera podía entender que este cuadro es muy real. Parte cae junto al camino. Junto al camino, que es, claro, es el lugar que no es exactamente el camino, pero muchas veces la gente caminando se sale del camino y pisa ahí. Esa es tierra pisada, pisoteada, es tierra dura. La semilla puede caer ahí, pero inevitablemente no va a producir porque no va a poder penetrar. En algún tiempo van a venir las aves, se la comen y se la llevan. Así ha de ser. Parte cae entre piedras. Entre piedras, ¿qué sucede? Bueno, va a brotar, porque hay algo de tierra, pero al estar entre piedras no podemos esperar que la semilla haga una buena raíz y en consecuencia, salido el sol se va a quemar y muere. Parte cae entre espinos, pero los espinos van ahogando esa plantita que recién está queriendo brotar, la ahogan y no pasa nada. Solamente aquella que cae en buena tierra es la que ha de producir. El Señor lo va a explicar más adelante, en el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El corazón duro. Aquel que tiene un corazón duro. La palabra llega, pero no penetra. Y entonces es un lugar apropiado para que Satanás la quite y no haga nada. Entra por un oído, sale por el otro, no produce nada en su corazón. 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Algunos, al acercarse a la iglesia, les gusta el ambiente, les hace bien la palabra, se dan cuenta que hay cosas allí que no escucho nunca antes, pero cuando comienza alguna forma de aflicción, alguna forma de
persecución. Cuando alguno le dice, pastorcito, te vi que entraste a la iglesia, andás con la Biblia ahora. Cuando empiezan las burlas, no. Todo esto me gusta, pero no estoy dispuesto a soportar burlas. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La semilla que se siembra, siempre la semilla es lo mismo, la palabra de Dios comienza a producir algo, pero ahí se genera una lucha interior. Es que yo quiero vivir para este mundo, yo quiero vivir para las cosas del mundo, yo quiero tener riquezas, sin darme cuenta que esas riquezas no son riquezas comparadas con las riquezas que Dios me puede dar. El engaño de las riquezas. Necesitas tener esto, necesitas tener dinero para poder comprar aquello, obtener aquello. El engaño de las riquezas. Y el corazón se va tras esas cosas y la palabra se hace infructuosa. Solamente el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Es el que oye y entiende la palabra. Vamos a hacer una pausa, pero hay 4 clases de corazones. Tu corazón, mi corazón, es uno de estos 4. Y al terminar este video, yo quiero pedirte que examines tu corazón. Y eso es un examen que periódicamente podemos y debemos hacer. Nuestro corazón hoy puede ser una buena tierra, pero quizá en algún tiempo no lo sea si no tenemos cuidado, ¿no? Porque los yuyos, las espinas pueden querer invadir la buena tierra. La cuestión acá tan importante de esta parábola es esta. Hay 4 corazones. O tengo un corazón duro, donde puedo estar años sentado en la iglesia escuchando la palabra de Dios y salir siempre exactamente igual como entré. Puedo tener un corazón que es como la semilla entre las piedras. Un poquito produce, pero no mucho porque no me quiero comprometer. Eso de tomar la cruz para seguir al Señor, no. Yo quiero seguir al Señor, pero sin tomar la cruz. Empiezan aflicciones, tropiezos, no me gusta. El otro, entre espinos, la lucha entre lo espiritual y lo material. Me atrae mucho lo material, yo estoy acá en este mundo, yo quiero tener. ¿Es alguno de estos 3 corazones el tuyo? ¿O es el corazón que está abierto a que cuando cae la semilla de la palabra haga su obra transformadora en tu vida? La voluntad de Dios es que tu corazón y el mío sea esa clase de corazón. En este tiempo del rechazo del reino, en este paréntesis, una de las características está dada por esto. 4 clases de corazones. Cada vez que se comparte la palabra, hay una de estas 4 reacciones. Espero que tu experiencia, como la mía, sea la de tener siempre un corazón abierto, sensible, dispuesto a recibir la palabra de Dios y producir, fructificar para la gloria de Dios.